Buenas tardes. Bueno, realmente, como ha dicho Carlos, en fin, no sé si la intervención mía está un poco fuera de lugar dentro de lo que es el Congreso, porque realmente en mi experiencia he de decir que, excepto algunos concursos no felizmente, digamos, ganados, pues se ha centrado fundamentalmente o exclusivamente, aparte de otro tipo de edificios, en arquitecturas universitarias, ¿no? He titulado esta pequeña intervención, que va a ser bastante breve, Arquitecturas extensivas, no por el afán de polemizar con esa brillantísima intervención que ha tenido Francisco acerca de uno de los valores que yo aprecio, que es el de la compacidad, por entender que, claro, a lo mejor esta condición extensiva no tiene que ver tanto con una condición, digamos, geométrica, en el sentido de que sean edificios de baja altura, etcétera, sino casi con una condición de expansibilidad, ¿no? Y entonces me ha parecido interesante hablar un poco rápidamente, aunque sea, de un edificio, pues para mí, paradigmático desde el punto de vista de la arquitectura universitaria, que es la Universidad Libre de Berlín. Es decir, en el año 63, dos años después de la construcción del muro, el presidente Kennedy, ya veis ahí la imagen, visita Berlín, visita la Freie Universität, y ese mismo año tiene lugar el concurso para la construcción de la Universidad Libre de Berlín, financiada en parte por capital americano, que ganan un equipo de arquitectos bien conocidos, formaban parte de lo que se dio en llamar luego el Think Tank, que son Candilis, Josip Butz. Esta es la propuesta del equipo de Candilis, Josip Butz, con esta maqueta que, digamos, superpone sobre el tejido suburbano de Dahlem, una de las zonas suburbiales de Berlín, esta universidad prevista en un principio para 2.000 alumnos, que tenía que albergar estudios de filología, historia, pero también estudios técnicos. Una de las condiciones fundamentales de este planteamiento que Candilis y Josip Butz plantean en el concurso ganado y cuya construcción se extenderá a lo largo de casi 10 años, es esta condición extensiva, yo diría casi de una arquitectura urbana, en la que sobre la trama de Dahlem ellos plantean esta trama, lo que luego Alison Smithson denominó pues, este Matte Building, constituido por una serie de calles principales, 4 en concreto, que definen luego pues, unos espacios vacíos, patios, y luego pues, unos espacios peatonales hasta constituir la superposición de todos estos elementos el propio edificio. Aquí vemos un poco la maqueta de la Freie, en la cual Sandra Butz introduce un elemento o un término importante, que es el del ground scraper, frente a la condición un poco de los edificios en altura, que él ve, digamos, inconveniente desde el punto de vista de la falta de conectividad entre los usuarios del mismo. Introduce este elemento, que es este término, que es el ground scraper, en el cual él establece como, bueno, pues sin necesidad de sacrificar la tranquilidad de los usuarios, permite establecer una serie de intercambios en los diferentes espacios del mismo. Aquí vemos estas, digamos, sugerentes imágenes de la maqueta de la Freie y un poco el plano que establece esa superposición entre los espacios de circulación, los espacios abiertos, dando lugar a estas plantas del concurso. El edificio digamos, distribuye en dos plantas principales, la planta baja y la planta primera. Ya veis, bueno, con esta sucesión de espacios que van dando origen a una cierta estratificación, en el sentido de que los espacios, digamos, de usos más intensivos, docentes, se encuentran en la planta baja, y los espacios, digamos, despachos, departamentos, etcétera, se encuentran en las plantas superiores. Realmente la condición un poco extensiva, desflecada de la Freie permitió que su construcción experimentara evidentemente episodios muy diversos. Ya veis un poco aquí la planta finalmente construida, que difiere sustancialmente de la del concurso, y esa condición flexible, expansiva, a ella no fue ajena evidentemente la participación de un personaje importante, Jean Prouvé, que dotó de una gran, digamos, coherencia, no solamente a los desarrollos planimétricos del conjunto, sino también a la construcción, es decir, estableciendo 3 niveles de elementos prefabricados. Por un lado, la prefabricación de la estructura, la prefabricación de los cerramientos y, por último, la prefabricación de los elementos de compartimentación, dando origen, bueno, pues a estas imágenes de la Freie, que, bueno, en los que esos espacios de circulación seguramente constituyen uno de los principales atributos del proyecto,
y que permitieron también esa condición un tanto inacabada o ampliable del mismo que pudiera, digamos, incluso soportar una intervención tan agresiva como la construcción de la Biblioteca de Filología realizada por Norman Foster hace unos años. Bueno, un poco con estas imágenes que establecen pues, esa condición de relación amable entre el propio edificio y el entorno en el que se inserta. Bueno, seguramente mi intervención debería de acabar aquí, pero me atrevo pues, bueno, a mostrar simplemente muy rápidamente materiales evidentemente mucho peores que hemos ido, digamos, desarrollando a lo largo de estos años en el ámbito de la construcción universitaria. Bueno, este es un edificio, el edificio A, así llamado, luego Ada Byron, del Campus Politécnico de Lactour, en el cual, bueno, pues se trataba de construir aquí una pieza que albergara los estudios de telecomunicaciones y constituyera, juntamente con el edificio existente, bueno, pues una cierta entidad, ¿no? Es decir, el afán fue, digamos, establecer este ámbito de acceso, es decir, que la gente que llegara a este campus politécnico frente a este edificio organizado en un sentido más frontal encontrara este espacio de acogida, y aquí se ve cómo, bueno, pues esta arquitectura programática, es decir, que hace evidentemente digamos, la formalización de un programa pactado y pautado con los responsables docentes, bueno, pues intenta, ya veis, pues, recoger estos espacios y estructurarse, dando una gran importancia fundamentalmente a los espacios de comunicación, a los espacios de intercambio, que a mi modo de ver son los elementos casi más importantes de este tipo de arquitectura. Aquí vemos un poco la planta baja, en la cual este elemento central, orientado en sentido norte-sur, estructura todo el área docente, orientada hacia este amplio espacio hacia el que el edificio se abre en gran medida, y el bloque departamental que cierra el espacio por el norte. O este otro edificio más, digamos, autónomo, el edificio B, el edificio llamado Betancourt, que se organiza también en torno a una serie de espacios, bueno, pues interconectando los espacios interiores, estos espacios amplios, dimensionados, en los que yo creo que se produce en gran medida el intercambio entre los componentes de la comunidad universitaria, y articulando o imbricando también la relación con estos espacios abiertos, patios, a los cuales van dando pues, bien la biblioteca, bien el comedor, bien las aulas taller, bien el aula magna, etcétera. Bueno, pues organizando esta arquitectura, digamos, también que tiene esa vocación, digamos, extensiva y expandible. Un poco, ya veis, ¿no? Organizada fundamentalmente dando esta importancia a los espacios abiertos, que casi yo diría que son los elementos protagonistas del proyecto, y, digamos, articulando, pues bueno, luego la presencia de estos elementos más singulares, sea el aula magna o la biblioteca que constituye el centro de uno de los edificios. Y para acabar con estos edificios, digamos, universitarios de la Universidad de Zaragoza, quería también traer el último que realizamos con otros arquitectos, con Mariano Pemar y Luis Franco, que fue la Escuela de Empresariales, en la que también, ya veis un poco en esta forma incluso ingenua de grafiar la relación entre los espacios de recorrido, los patios, etcétera, llega un momento en que casi se haría difícil, digamos, discernir qué es el interior, qué es el exterior, etcétera, etcétera, pensando que esta claridad en las circulaciones y al mismo tiempo la generosidad en las mismas sería una cierta garantía de mantener o de proponer una cierta flexibilidad en el futuro. Aquí vemos algunas imágenes de esta escuela en el que las aulas también, bueno, con esa cierta atención al confort, ¿no? Que me parece fundamental en cualquiera que sea la arquitectura que produzcamos, bueno, pues atienden a esa relación un poco con los espacios exteriores. Y para acabar, bueno, para ver que esa condición extensiva tampoco estaría reñida con una cierta compacidad del modo que antes Francisco lo planteaba, he traído un concurso recientemente realizado y que esperemos que se empiece en el año próximo en Barcelona, en el campus del Besós, en la desembocadura del río Besós, junto al Fórum, digamos, de las Culturas. Se está planteando el campus Nord de la Universidad Politécnica de Cataluña. Este edificio es el que estamos ahora realizando. Aquí vemos un poco la planta baja y vemos que un edificio compacto, es decir, con unas alturas más, digamos, importantes, pues también atiende a un poco a esa forma en que, a través de los espacios de circulación,
de la imbricación con los espacios exteriores, en este caso este espacio central que parte en dos al edificio, o estos patios que meten la luz en las plantas de semisótano donde se encuentran los laboratorios, pues intenta organizar ese programa que había sido dado en las fases del concurso, intentando, bueno, que luego el posible usuario, estudiantes, profesores, consigan apropiarse no solamente de los espacios interiores, sino también de algunos de los espacios exteriores del edificio. Bien, pues muchas gracias.